Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al videoblog de Derecho Romano, primer curso, y vamos a terminar en este breve repaso de hablar acerca de la segunda vida del derecho romano, remitiéndonos de nuevo a el libro de Derecho Privado Romano de Álvaro Dors. Concretamente porque los párrafos que hace con letra pequeña, que no aparecen en elementos de derecho privado romano, no son imprescindibles para conocer esto. Continuando con lo que había sucedido con los comentarios y la deriva que ya va teniendo a nivel insular Inglaterra y va creando el common law, va difiriendo pues de lo que son los comentaristas. El derecho romano va teniendo, por lo tanto, un itinerario muy diferente en el continente que el que va a tener en la isla de Inglaterra. Un ejemplo de ello es Shakespeare, que se burla en El Mercader de Venecia de los doctores de Bolonia. Los doctores de Bolonia parece que se van por las ramas y se pierden, y en vez de dar solución jurídica al problema de la libra de carne, pues resulta que están citando constantes textos jurídicos. Y esto es algo que se va a criticar en una mentalidad práctica como es la mentalidad anglosajona. Por lo tanto, pues vemos que hay una bifurcación en la conformación de lo jurídico, tanto en el continente como en la isla. En la isla el derecho será un Dutch-made law. El common law sí que es un derecho que, además de contar con la fuente legislativa, también tiene la fuente jurisprudencial, que es materialmente normativa. En el caso que nos ocupa aquí, porque nosotros pertenecemos, a fin de cuentas, a la tradición jurídica romano-canónica, conocida también como civil law, nos quedamos con el continente. ¿Qué pasa en el continente? Porque lo que no nos ocupa, desde luego, es ya lo que va a derivar en Inglaterra. Bueno, nos dice Dors lo que sigue. El Renacimiento había desacreditado el método bartolista, que aprovechaba los textos del Corpus Juris como argumentos de autoridad, y frente a esa antigua manera italiana, es decir, el método de Bartolo se conoció como Mos Italicus, o manera italiana, vino a introducir el Renacimiento la nueva metodología que será la francesa o Mos Gallicus. El Mos Gallicus, dice Dors, será de carácter erudito. Procura utilizar aquellos textos como fuente de conocimiento para la reconstrucción de la historia del derecho romano dentro del marco de las otras fuentes literarias, arqueológicas, etc. Esto es algo muy típico del Renacimiento. Si uno ve el término Renacimiento, pues nos podría parecer que está haciendo referencia a la muerte de alguien, porque el Renacimiento implica una especie de resurrección. En realidad, es una clasificación muy desafortunada de Cellarius, que fue un humanista que hizo la división de la historia para causar precisamente animadversión a la Edad Media y menospreciarla, obstaculizando la realidad de que fue justamente la Baja Edad Media, no solamente donde se funda la universidad, sino llega a un apogeo de carácter arquitectónico, que son la construcción de las catedrales góticas. Casi nada. Las catedrales góticas, si algo marcan, es un clasicismo arquitectónico tremendo. Y efectivamente habían abrevado de algunas técnicas, ya de una arquitectura que también se puede llamar clásica, como es la románica. Pero vaya que cuando uno conoce una catedral gótica, no le queda más que el asombro. Es inexplicable que haya países como Holanda que las utilicen hasta como centros comerciales o centros para la práctica lúdica. Esto es un desprecio que se da desafortunadamente en algunas sociedades, si no ya protestantes, sí podríamos decir totalmente secularizadas, ya sin ningún tipo de referencia religiosa. Y esto pues también es un desprecio al arte clásico, es un menosprecio también a lo que esto representa. Cuando hemos visto el incendio, por ejemplo,
en París de la Catedral de Notre Dame, pues en efecto es algo que clama a la humanidad porque estamos perdiendo un patrimonio de carácter clásico. Sería como si alguien, pues para su diversión, tomase eh, un encendedor y le prendiera fuego a las fuentes clásicas, a las primeras partituras de Beethoven o de Mozart. Cuando se incendió la biblioteca de Alejandría, pues perdimos muchas obras de los grandes clásicos. Se cree que ahí se perdieron las Constituciones, que es una obra de Aristóteles de la cual solo conocemos un fragmento. Bueno, hay que proteger el patrimonio histórico. Y de ahí que mucho de este patrimonio se ha catalogado como patrimonio de la humanidad precisamente para poder contar con recursos en su conservación. Pero bueno, lo que trajo el Renacimiento en realidad fue recuperar a los humanistas del Imperio Romano de Bizancio, que dominaban las llamadas lenguas muertas. Y al llegar a la península de los Balcanes, o más lejos aún, a la península itálica, pues contribuyeron para tener un conocimiento de las fuentes en su pureza y no quedarse ya con las glosas y los comentarios de los posteriores estudiosos de los textos originales. Evidentemente, para este momento ya se tenía completamente recuperado el texto íntegro del Corpus Juris Civilis. Pero lo que no querían estos puristas de la filología, estos puristas del lenguaje, era la contaminación que según ellos implicaban los comentarios de un Bártolo o anteriormente las glosas de un Accurcio o de un Nasón. Es el volver a lo clásico, y ahí que haya un renacimiento de lo clásico con esa terminología. Solo que quien maneja esa terminología, repito, como Celarius, pues comete un grave error porque tan clásico es la glosa y también el método de Bártolo, tan es así que trasciende en la forma de interpretar el derecho en el momento contemporáneo, y de ahí que valga la pena repasar lo que fue la historia de la segunda vida del derecho romano, porque es presente, porque al momento de grabar este vídeo la estamos practicando, o si podemos volver a las aulas, pues cuando vuelva a haber clases de manera ordinaria en ellas, pues efectivamente estaremos viendo en la segunda vida del derecho romano, ya que los contenidos, por ejemplo, de un código civil o incluso del derecho internacional privado, abrevan del derecho romano clásico. Bueno, continuamos con este relato por lo pronto de lo que sucedió con los renacentistas, que también se llamaron como los humanistas, porque aquí sí que hubo un giro muy importante que fue el antropocentrismo, es decir, una revaloración del papel del ser humano, siguiendo lo que decían los sofistas de que el hombre es la medida de todas las cosas. Nos dice Dors lo siguiente: sobresale la escuela culta de los humanistas, particularmente el francés Cuyas o Cuyacho, solía latinizar sus nombres, que nace en 1522 y muere en 1590. También pertenece a ella el más destacado romanista español, Antonio Agustín, de 1517 a 1582. Esta actitud renacentista tiende a sustituir la razón de la autoridad imperial del legislador Justiniano, Ratio Imperi, por la fuerza de la intrínseca razón jurídica, Imperium Rationis, que contenía el Corpus Juris, y por eso el racionalismo que domina en Europa en los siglos XVII y XVIII busca en el derecho romano la ratio scripta y no el texto de autoridad. Es decir, busca una fuente sólida que será lo que consta por escrito, lo que consta documentalmente. Con el Mos Gallicus enlaza por último la actitud filológica e historicista de la romanística del siglo XX, enderezada principalmente a la identificación del derecho histórico de la antigua Roma mediante la crítica de las interpolaciones, es decir, alteraciones introducidas en los textos recopilados por Justiniano. Esta actitud crítica histórica sigue siendo la única viable para la investigación del derecho romano, pero para que éste no pierda su virtud como medio formativo de los juristas de hoy,
No debe olvidarse que el principal objetivo de nuestra docencia debe ser liberar al jurista moderno de la servidumbre del positivismo legalista e instruirlo en los hábitos mentales de una jurisprudencia cuya independencia sigue siempre siendo ejemplar. De ahí que el mejor método para esta docencia siga siendo el mismo de aquella jurisprudencia, es decir, el casuismo jurídico. Ya para los próximos vídeos estaremos abordando dentro del procedimiento formulario cómo desarrollar las fórmulas procesales, que va a ser la forma en la cual enfrentaremos el caso con el cual vamos a acreditar la asignatura. Pero también hay una cosa que tenemos que reconocer, que era que no podemos separarnos de la descripción de lo que hoy en día llamamos instituciones jurídicas, y por lo cual tendremos que abordar conceptos de acuerdo a la clasificación de materias que en gran parte se habían dado ya desde el momento en el que Gallo había desarrollado sus institutas en obediencia a la propuesta de Cicerón de que los juristas hicieran un esfuerzo por clasificar sus aportaciones. Gallo tardará prácticamente 2 siglos después de Cicerón para hacer este trabajo. Por ello, sí tenemos testimonios de que otros lo intentaron y que probablemente lo lograron, pero no tenemos conocimiento del texto en la actualidad. Decía Álvaro Dors, y esto ha sido algo que ha provocado mucha polémica en el ámbito de la historiografía en general, que la historia del derecho es una historia de textos, es una historia del texto jurídico. Esto es muy criticado en la actualidad, sobre todo por la escuela de Turín, en la persona del profesor Paolo Grossi, quien dice que importa el texto como el contexto. La cuestión está en que el texto jurídico nos da una fuente muy sólida como debe ser un texto jurídico, es decir, que dé lugar a poca ambigüedad y que nos marque claramente que hay un parámetro lógico para llegar a ella. Dice Álvaro Dors en una nueva introducción al estudio del derecho lo siguiente en el párrafo 33. La historia del derecho es fundamentalmente la historia de los textos jurídicos. Del estudio de los textos, el historiador del derecho abstrae el concepto de institución para referirse a ciertas realidades constantes en el transcurso del tiempo, que se pueden identificar a pesar de los posibles cambios, y así se habla de la corona, de la administración de justicia, del matrimonio, de los derechos de garantía, etcétera, como instituciones jurídicas. Institutio quiere decir primeramente enseñanza, como instrucción. Por eso la obra cumbre de Gallo se llama Institutas. O bien hay unas institutas que promulga Justiniano y están dentro del corpus. Continuamos con Dors. Pero por haber temas objeto de un estudio estable se llama también instituciones a los temas per se. Una definición de propiedad nos lleva a conocer la institución jurídica de la propiedad. Ahora bien, los historiadores generales formados en una facultad de filosofía y letras o una facultad de historia per se o una facultad de humanidades suelen despreciar al historiador del derecho. Esto en Europa no pasa. Aquí en México desafortunadamente sucedió, hubo un profesor que solo era abogado y sintió la necesidad de abrevar de los historiadores que ellos llamaron sin adjetivos, lo cual era un craso error porque de entrada el derecho no es ningún adjetivo, sino es un objeto de estudio. Pero bueno, allá ellos. Porque hay una cosa, la metodología de la historia del texto jurídico y luego ya contextualizarla, es una metodología más pura que la del historiador general, con lo cual puede ser que el historiador del derecho sea un mejor historiador que el historiador general. Si no, pregúntenselo a Theodor Mommsen. Y por ello concluyo este vídeo con lo siguiente. El arte del historiador del derecho, como el de todo otro historiador, está en saber combinar los datos, incluso mínimos, con el amplio trazado de tradiciones y coyunturas, una microscopia de los textos con la macroscopia diacrónica y sincrónica de las instituciones.
es decir, saber situar el texto con el contexto, y al final Dors sale ganando en este debate. Definitivamente el historiador del derecho tiene referencias muy sólidas para poder describir el pasado, que si nos basáramos en lo que dijo un cronista, en un testimonio, en una carta, en otras fuentes del derecho o fuentes de la historia que pueden ser complementarias, fuentes suplementarias, tanto de la historia del derecho como de la historia in general. Desde luego, los juristas que nos dedicamos a la historia del derecho, pues también abrevamos de la numismática, de la paleografía y de muchas técnicas. Y también aprendemos historiografía, con lo cual, pues al final, somos exactamente lo mismo que un historiador general, aunque les cueste trabajo admitirlo. Bueno, nos vemos para el próximo vídeo.